Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenos días, amigos. Buenos días, este hermoso día, hermosa mañana que Jesús y Dios Padre y Dios Espíritu Santo nos regalan para disfrutarla cada segundo de este día, para disfrutar cada momento de este día y poderle decir al Señor gracias, gracias por el don de la vida, gracias por estar con nosotros, gracias por siempre darnos la sabiduría, la fortaleza de saber que tú estás con nosotros y que pronto vamos a poder disfrutar del reino eterno, vamos a poder disfrutar de la vida eterna cuando el día que tú nos llames a tu presencia, Señor. Así es que en esta mañana, mis queridos hermanos, estamos en el camino de la oración, haciendo pues lección divina, como ya lo hemos venido haciendo por varias semanas. Y este día pues nos vamos a preparar a continuar con la lección divina. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Lucas que escuchábamos el domingo pasado. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Ese, mis queridos hermanos, fue el evangelio que escuchábamos el domingo pasado, en el domingo 22 del tiempo ordinario. Veamos un poco. Es un día sábado, es decir, era el día donde los judíos descansaban, en el sentido de que no había trabajo ese día, sino que era únicamente pues para todo lo que se hacía era para darle honor y gloria a Dios. Era un día sábado. Y dice que Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Los fariseos, recordemos, los fariseos eran las personas que conocían la ley mosaica, la ley judía, y eran los que en el templo enforzaban la ley de Moisés, enforzaban la ley de los judíos.
eran personas muy educadas en la ley y eran muy celosos de la ley. Eran esas personas que se preocupaban porque todo se cumpliera tal y como debía de cumplirse, tal y como decía la ley. Al punto que Jesucristo chocó con ellos muchas veces por su manera de actuar, por su celo tan apegado a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Y en muchas ocasiones los contradijo. Sí, ustedes que piden que la ley se cumpla, pero no son capaces de ayudar a los pobres, no son capaces. Y luego decía en otra ocasión, hasta su misma madre y padre les piden que tienen que vender todo para que el dinero llegue al templo y no son capaces de ver las necesidades que incluso su papá y su mamá tienen. Es decir, Jesús no es que no esté de acuerdo con la ley, él está de acuerdo con la ley, pero la ley no puede venir por encima de la gente es primero. Entonces él llega a esta casa, era uno de los jefes de los fariseos. Es decir, que es de presuponer que ahí habían varios fariseos. Cuando Jesús llegó, dice, lo estaban espiando. Es decir, estaban viéndolo a ver qué hacía, porque ellos andaban buscando de qué manera encontrar algo de qué poderlo acusar, de qué poderlo condenar. Entonces Jesús los está observando. Dice, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Él se dio cuenta que los invitados que iban llegando a veces hasta se empujaban tal vez discretamente con tal de apartar a alguien y sentarse en los puestos que quedaban más cerca del dueño de casa. Cuando uno era invitado a una cena, a una comida, mientras más cerca estaba del dueño de la casa, más importante era su posición en esa casa, su posición con el huésped que nos estaba dando esa comida. Entonces, claro, todos buscaban esos primeros puestos. Por eso es que Jesús les dice esa parábola. Es una parábola que tiene dos partes. La primera parte, o se puede que sea alguien lo interprete como dos parábolas, pero en realidad es una parábola con dos partes. En la primera parte, Jesús les dice, miren, cuando lleguen a una cena, a una comida, no busquen los primeros puestos. ¿Por qué? Porque qué tal si usted llega, se sienta en el puesto de la par del dueño de casa porque estaba desocupado y de repente llega el dueño de la casa con otra persona y le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero este puesto ya lo tenía yo reservado para esta persona. Así es que por favor, levántate y dale tu puesto a esta persona. ¿Cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos avergonzados delante de todos porque creíamos que éramos los principales y nos están mandando a otro puesto de menos categoría. Por eso dice Jesús, por el contrario, escojan los puestos menos importantes. No vaya a ser que a lo mejor sí el dueño llegue y le diga, oye amigo, no, ven, siéntate conmigo aquí más cerca. Y entonces va a ser ensalzado, va a ser alabado, se va a dar cuenta toda la gente que usted tiene una posición importante. Por eso dice Jesús que no escojamos los primeros puestos. Pero luego la segunda parte de la parábola, Jesús le dice al dueño de casa que cuando invite a la cena, no invite a aquellos que lo pueden invitar a él, porque entonces cuando ya lo invitan a él a otra cena, a otra comida, ya le pagaron, ya tuvo su paga.
que cuando invite a alguien que no le pueda pagar, invite y le da la lista. Le dice, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo pagarte. Y tu recompensa te la dará cuando resuciten los justos. Es decir, nuestra recompensa estará en la vida eterna. Acumulen tesoros en el cielo, dice una parte del Evangelio. Este sería un tesoro. Bien, sabemos que Jesús llegó a esta cena en un sábado en la casa de uno de los jefes de los sacerdotes. Y ya oímos lo que Jesús les dijo y por qué. Ahora veamos, ¿qué podemos aprender nosotros? Antes de entrar pues en lo que nosotros podemos aprender, cuando me estaba preparando para la homilía que di este domingo acerca de este evangelio, me recordé de una anécdota, de una experiencia que pasé, es parecida, aunque no igual, a ocupar los primeros puestos. Resulta que allá por los años 80, trabajaba yo en el condado de Alameda, las oficinas estaban allá en Oakland. Entonces, mi empleador, el condado, mi jefe, me dice, fíjate que va a haber una conferencia de un día. IBM se llama una compañía grande de computadoras y equipo de oficina. Y nosotros teníamos una computadora IBM ahí en el condado. Y me dice, necesito que vayas tú representando al condado a esa conferencia. Pues yo sumamente contento porque la verdad que nunca antes de esa ocasión había ido yo a una conferencia así técnica. Entonces dije yo, bueno, qué hermosura, voy a poder ir. Me voy para San Francisco, encuentro el hotel donde era la conferencia, pero no veo rótulos, no veo en qué salón se va a llevar a cabo. En eso miro un grupo de gente de considerable tamaño y dije yo, bueno, a lo mejor aquí es. Y me fui a ese salón. Entro al salón y wow, tenían un buffet de desayuno, pero delicioso. Así es que bueno, pues a desayunar. Comí muy sabroso y luego dicen, vamos a comenzar en unos 5 minutos. Vayan agarrando sus puestos. Bueno, como a mí me mandó mi jefe, yo me voy a sentar en la primera fila para escuchar bien lo que tienen que decir. Así es que agarro mi plato con la fruta que todavía me quedaba y me voy a la primera mesa y allí enfrente de donde iban a dar las presentaciones. Recuerden, yo iba para una conferencia de una compañía llamada IBM. Cuando sale el presentador, da su saludo, buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a la reunión regional del norte de California de PG&E, de PG&E, la compañía de gas. Cuando dijo PG&E me quedo yo, ouch. ¿Y ahora qué hago? Estoy en primera fila en la conferencia equivocada. Ahí no era la conferencia de IBM a la que yo iba. Era algo totalmente diferente. Total de que pasaron 10 minutos y yo no hallaba cómo hacer. Si me hubiera sentado en la última fila, no hubiera habido problema. Me levanto y me voy. Pero si me levantaba de la primera fila y me iba, van a decir qué malcriado. Se va y no le interesa la conferencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ay, ay. Bueno, mis amigos, no me quedó otra que levantar la mano. El Señor no estaba haciendo preguntas para que alguien levantara la mano. Él ya había comenzado su presentación. Yo levanto la mano y me dice, sí, me dice, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, le digo yo, le debo una gran disculpa. Su presentación promete estar muy interesante. Les agradezco el desayuno del cual disfruté, pero me van a disculpar, estoy en la conferencia equivocada. Así es que me tengo que retirar. Y me fui sumamente avergonzado
porque pues toda la gente se puso a reír de que yo estaba en el lugar equivocado. Pero si yo me hubiera sentado en el último asiento, no hubiera pasado nada, me hubiera ido sin ningún problema. Ese es un ejemplo que me pasó, que se me vino a la mente. Claro, fue ocasionado por mi propia, digamos, por mi propia iniciativa de sentarme al frente. Pero este evangelio nos habla de ser humildes, de ser humildes. ¿De qué se trata la humildad? ¿Cómo podríamos definir lo que es la humildad? Ya ve que a veces me gusta a mí que definamos palabras. Hace algunos meses definimos la palabra misericordia. ¿Qué es tener misericordia? Dar cosas buenas al que no lo merece. Bien, ahora veamos la palabra humilde. ¿Qué significa la palabra humilde? ¿Cómo podemos definir la humildad? ¿Qué es ser humilde? Dice que muchas personas toman la palabra humilde como sinónimo de humillación. Ser humilde no quiere decir ser humillado. Es diferente ser humillado a ser humilde. Ser humillado es porque algo causó que alguien me dijo algo y me humilló delante de la gente. Eso me hizo sentirme con vergüenza. ¿Por qué? Porque me humillaron. ¿Verdad? Ser humillado no quiere decir lo mismo que ser humilde. Cuando Jesús nos pide que seamos humildes, y fíjese, Él lo dice, y por eso es que lo tenemos que aclarar. Dice, el que se engrandece a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla, es decir, el que es humilde, el que acepta la humildad, ese será engrandecido. Al que lo humillan es porque lo tuvieron que sacar, en el caso que Jesús está. En cambio, el que es humilde y practica la humildad, ese será engrandecido, dice el Señor. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir la humildad? ¿Cómo podríamos definir la humildad? Bien, creo yo que la humildad la podemos definir de la siguiente manera. La humildad es aceptar quién soy yo, aceptar mis limitaciones, aceptar mis habilidades, aceptar lo que conozco y no conozco, aceptar quién soy yo como persona. Eso es ser humilde. No tratar de ser alguien que no soy. No sé yo si ustedes en su vida conocerán algunas personas que se queda uno admirado, que lo saben todo, que habla uno de algún tema y resultan expertos en ese tema. Hablan de otro tema y siguen siendo expertos en el otro tema. Y a veces parece que no hay nada que no sepan. Y en todos los campos que uno pueda mencionar son expertos. Para mí no puede haber una persona que sea experto en todo. Hay muchas personas que creen que son expertos en todo. ¿Cómo soy yo? ¿Acepto yo mis limitaciones? ¿Acepto yo lo que sé y lo que no sé? Cuando yo no sé algo, yo tengo que ser capaz de decir, ahí sí no puedo comentar. ¿Por qué? Porque no sé, porque desconozco esa parte. Eso es ser humilde. Saber reconocer quién soy y no pretender ser quien no
soy. Cuando yo acepto quién soy, entonces me doy mi lugar. Me doy mi lugar. Y cuando llego a algún lado, escojo los últimos lugares. ¿Por qué? Porque prefiero darle los puestos principales a otras personas y no tratar de agarrar siempre los puestos principales. No tratar de agarrar siempre el mejor puesto, porque ahí estoy. Fíjense, mis hermanos, les voy a compartir otra experiencia y se los digo con mucha humildad, no con ninguna pretensión, sino con una humildad como un ejemplo de algo que me tocó practicar a mí. Estábamos en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en Río de Janeiro, en Brasil. Cuando llegamos allá, nos dicen que a los hombres que íbamos nos iban a hospedar en una casa. Primero dije yo, qué bendito Dios que nos van a hospedar en una casa. Lo más probable es que por ser el diácono me van a dar una habitación, voy a tener cama. Cuando llegamos a la casa me doy cuenta que era probablemente la familia más pobre del vecindario la que nos había ofrecido su casa. Hermanos, ahí tuve yo una experiencia. El Señor me decía, ajá, mi querido hijo, con que querías un cuarto para ti solo, querías aire acondicionado, querías cama. Esto es lo que estas personas, con todo su amor, les están ofreciendo el día de hoy. Ahí entendí yo mi actitud errónea de querer lo mejor porque yo era el diácono. Entonces, mis hermanos, sí habían dos camas bastante grandes, eran de esas camas grandísimas que tenían ahí. ¿Qué fue lo que hice? Se las di a los muchachos y les dije, ustedes escojan dónde van a dormir primero. Y cuando ya ustedes hayan escogido su lugar donde van a dormir, entonces yo busco qué lugar quedó disponible para mí. Hermanos, me tocó en el suelo, en una esquinita de la sala. Ahí no había sofá, ahí no había nada en que acostarme, en el suelo. Bendito sea Dios que me tocó dormir en el suelo. ¿Por qué? Porque eso me enseñó. Darles lo mejor a los que iban conmigo y quedarme yo en el suelo. La otra experiencia, bueno, y ahí dormí todas las noches, pero la única noche que no dormimos ahí fue la noche que pasamos toda la noche en la playa de Copacabana. Ahí nos daban un cuadrito pequeño a cada grupo. Nosotros éramos 17 personas las que íbamos. El cuadrito que nos dieron alcanzaba para que cada quien se acostara con su sleeping bag, así pegaditos unos a otros. No había espacio para poder dejar entre medio. Entonces, hice lo mismo, me tocó esperar a que todos se acostaran, que todos tuvieran su puesto. Y el único puesto que quedó libre, yo no cabía si me acostaba con todo mi cuerpo hacia arriba, viendo hacia arriba, o sea, de espaldas, yo no cabía. Tenía que acostarme de lado. Entonces, en mi bolsa de dormir, así de lado. Y me tocó en la orilla donde pasaba toda la gente. Y como era arena, me tocó el puesto donde todo el que pasaba me aventaba arena con los pies a la hora de ir pasando por ahí. Pero de nuevo, mis hermanos, fue de las noches más frías y dolorosas para mis rodillas que pasé. Pero al mismo tiempo, en medio del frío que tenía, en medio de la incomodidad, le daba gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de escoger el último lugar, el último lugar. Esas fueron dos de mis experiencias en ese viaje. Fueron muchas otras experiencias que tal vez en otra ocasión te las puedo compartir de lo que pasé y de la transformación que yo tuve en esa Jornada Mundial de la Juventud. Imagínense ustedes que el primer día que nos reunimos con todos los demás jóvenes de todo el mundo,
era más o menos 1 millón de personas. Y el último día, en la misa del último día, bueno, en la noche en Copacabana, éramos aproximadamente 2 millones de personas las que pasamos toda la noche ahí. Y a la hora de la misa, 3,5 millones de personas en la misa. Entonces, hay mucho que contar por ahí. Pero bien, entonces, mis hermanos, ¿qué oportunidades ha tenido usted de practicar la humildad? ¿Qué oportunidades ha tenido usted de poner a otros en primer lugar? Siempre hay que buscar cómo poner a los otros en primer lugar. Eso es con respecto a nosotros cuando vamos a algún lado, ¿verdad? Pero también la parábola, la segunda parte, se refiere a los que organizan y son los huéspedes de una celebración. ¿Cuándo fue la última vez, queridos hermanos, que ustedes participaron en la lista de invitados para una fiesta grande en su familia? Ese proceso, sobre todo entre nosotros los hispanos, de hacer una lista de invitados, cuando le dicen a uno, hay un límite de 100 personas, por ejemplo. Yo creo que muchos podríamos compartir los dolores de haber participado en desarrollar esa lista de invitados. Invitemos a esta persona. No, a esa persona no. ¿Por qué? Porque no nos invitó a la fiesta que ellos tuvieron. Invitemos a esta persona. No, porque no le hablo desde hace tiempo. Invitemos a esta persona. Ah, esta sí, porque bien amables nos... Oh, no, invitémoslos. ¿Por qué? Porque ya viene la boda del hijo de ellos. Y entonces si los invitamos, nos van a invitar. Y hacemos de esa lista de invitados una pesadilla que no todos quedan contentos con la lista de invitados. Y al final siempre sale alguien con que a mí no me invitaron. Pues verán si los invito yo cuando tenga yo alguna fiesta. ¿Por qué? Porque siempre pensamos no con humildad, sino pensamos en cómo nos van a pagar. ¿Cómo nos van a pagar? Y eso, mis hermanos, no debe de ser así. Nosotros debemos de ser humildes, tanto de darle a los demás el primer puesto, como cuando invitemos a alguien, no lo hagamos porque nos pueden invitar. No lo hagamos por el regalo. Oiga, qué costumbre más horrorosa, y me van a disculpar que así se los diga, pero yo no crecí con esas costumbres. Allá en mi tierra del Salvador no teníamos esa costumbre. Yo aquí en Estados Unidos es donde la he visto, que cuando hacen una quinceañera, por ejemplo, una cantidad de padrinos, y los padrinos son porque están pagando. Pagan por el salón, pagan por el licor, pagan por la comida, y por eso los nombran de padrinos. Oiga, qué triste. A mí, por favor, nunca me vayan a poner de padrino si es para que yo les pague algo. Eso me da a mí mucha tristeza. ¿Por qué? Porque se gastan unas cantidades de dinero en celebraciones y a veces quieren que la bendición de la quinceañera se la den mejor en el salón y no en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo último. No es que la iglesia mucho requisito pide. No es que la iglesia aquí, la iglesia allá. Oiga, no, mis hermanos, hay que ver en realidad cuál es la celebración de 15 años de una muchacha. ¿Qué es lo más importante? La bendición en la iglesia. Ay, pero es que los horarios de la iglesia para las quinceañeras son muy incómodos para nosotros. Hermanos, me da tristeza cuando alguien piensa así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 17 oportunidades en la semana donde podría tener la bendición de su quinceañera. Hay 17 misas a la semana en San Estanislaos. 17 misas. Me va a decir que ninguna de las 17 se adapta a su horario.
Ah, no, pero es que no es el mismo día de la fiesta, que no es a la hora que después viene la fiesta. Entonces, ¿qué es más importante, la fiesta o la bendición? Cuando nosotros invitemos a una fiesta, no invitemos porque nos puedan invitar de nuevo. Fíjense lo que yo hice para cuando fue el bautismo de mi hija mayor, cuando nació ella, mi primera hija. La bautizamos mi esposa y yo allá en El Salvador, porque allá vivíamos. ¿Saben ustedes que mandamos las invitaciones al bautismo, a la iglesia? En la invitación no se hablaba de ninguna fiesta, de ninguna celebración. Y nos preguntaban, mira, ¿y no va a haber celebración? ¿Cómo no? Sí va a haber celebración, claro que sí. ¿Y a dónde va a ser? Allá en la iglesia. Se van a repartir las tarjetitas de dónde va a ser la celebración. Entonces, únicamente los que llegaron a la iglesia recibieron la invitación de ir a la recepción que teníamos para el bautismo. ¿Qué les parece si así fueran todas las fiestas, hermano? Llegaría muy poca gente a las fiestas. Llegaría muy poca gente y nos ahorraríamos tanto dinero porque no habría que alquilar un salón tan grande y comida para tanta gente. Llegaría menos gente. ¿Por qué? Porque no quieren llegar a la iglesia, quieren ir a la fiesta, quieren ir a la celebración, al baile y sobre todo que hoy las quinceañeras hasta se sirve alcohol durante toda la celebración, cosa que no debería de ser así. Mas, sin embargo, todo es ¿por qué? Porque queremos quedar bien para que después queden bien con nosotros. Y eso pues no solo es con quinceañeras, ocurre con bodas o aniversarios y muchas cosas más. Hermanos, humildad pide el evangelio del domingo pasado. Ser humilde es aceptar quién soy yo como persona y no tratar de ser quien no soy. Aceptar mis limitaciones y no tratar de ser un sabelotodo, experto en todo. Porque no lo hay, mis hermanos. Nadie puede ser experto en todo. Aceptar lo que sé y ponerlo en práctica. Aceptar las habilidades y dones que Dios me ha dado y ponerlos al servicio del Señor. Hacer de los pobres, de los que no me pueden pagar ningún favor, hacer de ellos mis preferidos, como Jesús hacía de ellos sus preferidos. La tarea, mis queridos hermanos, para esta semana es hacer actos de generosidad con aquellos que no me pueden devolver el favor. Hacer algo bueno por alguien que no me pueda devolver el favor. Tratar de dar a los demás los mejores lugares. Los mejores lugares. Eso vamos a tratar de hacer esta semana, mis queridos hermanos. Bien, vamos a ver si hay algunos comentarios aquí en Facebook. Enélida nos dice, gracias por compartir su experiencia. Bendito Dios. Gracias, Enélida. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Los amigos de la radio, no sé si estarán disponibles. No sé si hoy ya se puede tomar llamadas al aire o no, pero a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo el domingo que estaba en misa, cuando estaba el sacerdote en su homilía, cuando dijo que pues ahí ve que el evangelio nos invitaba a no invitar a los que nos podían pagar, a los que nos podían corresponder. Entonces escuché un comentario detrás de mí que dijo, no, pues entonces ahora ni a mis hermanos puedo invitar a la fiesta, porque ellos cuando hacen fiesta me invitan, ahora sí que si hago una fiesta tengo que invitar a otros. Y eso me gustó, dije, bueno, se lo voy a compartir con el diácono. ¿Qué nos puede usted decir acerca de esto, de que entonces no puedo hacer fiestas porque no voy a invitar a mis hermanos? Bueno, si es que si hay alguien que prefiere no hacer fiesta porque no va a poder invitar a los que los pueden invitar, entonces ahí pues hay que buscar
las razones que me llevan a esa parte. Pero es que nadie dice que no pueda invitar a sus hermanos, pero además de, podemos invitar a aquellos que no nos pueden pagar de nuevo a nosotros el favor o que no nos pueden invitar a algo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, mis hermanos, es que sí podemos invitar, pero que también incluyamos en la lista de invitados aquellos que no nos pueden invitar a nosotros, ¿verdad? Así es que eso sería, mis hermanos, eso sería lo que les puedo decir. Bien, pues no hay otros comentarios, no hay otras llamadas. Bien, vamos a seguir hablando un momentito. Tienen que salir de cabina acá, me van a dejar solo. Muy temeroso cuando me dejan solo en cabina, pero vamos a ver. Hermanos, este próximo jueves vamos a continuar con nuestro programa de Tomando Café, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Ya tenemos varias semanas de estar compartiendo el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, que habla de la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias cristianas y con las demás iglesias católicas, y tiene un espacio también para las iglesias no católicas. Entonces, vamos a continuar este próximo jueves a las 9 de la mañana con ese programa, ¿verdad? Con ese programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José, ¿verdad? Para poder nosotros ir aprendiendo. Ese tema del ecumenismo ha generado bastante inquietud y al mismo tiempo entusiasmo. ¿Por qué? Porque a veces hemos crecido o tenemos un concepto de iglesia que es equivocado cuando viene a la relación de la iglesia con las demás iglesias cristianas. Y creemos de que solamente la Iglesia Católica Romana es la que se va a salvar. Y eso, mis hermanos, no es lo que la iglesia enseña, eso no es la enseñanza de la iglesia. Por eso es que temas como el ecumenismo genera a veces inquietud, a veces genera incomodidad en algunas personas porque creen que no, pues que hay que, la unidad se va a alcanzar cuando todos se hagan católicos. Y no es así, mis hermanos, no es así. Por eso yo los invito a que escuchen el programa de este jueves. Vamos a continuar, ya lo estamos terminando. Yo calculo que ya este jueves vamos a terminar ese programa sobre el ecumenismo y vamos a seguir sobre otros programas, otros temas después de ese, pues que nos lleven siempre a conocer un poco más de nuestra fe. Gracias, diácono, gracias por hacernos partícipes de esa lección divina, gracias por la invitación también que nos hace. Yo creo que desafortunadamente la gente, como estamos en campaña, ha dicho no hago preguntas. No sé si sí, eso que estamos en campaña también, mis hermanos, yo los invito a participar. Ayudemos financieramente a que continúe el ministerio de Unidos por Cristo y María, llevando la palabra de Dios, llevando el evangelio, llevando la catequización, llevando el magisterio a todas partes del mundo, porque hoy en cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar con estas tecnologías tan hermosas, tan eficaces, que el Señor le dio los talentos a algunas personas para generar estas tecnologías. La tecnología es obra de Dios. El uso de la tecnología ya es obra de los humanos. Pero por eso es que hay gente que abusa de la tecnología, pero es un regalo de Dios la tecnología. Hermanos, yo los invito a participar en estas campañas que hacen mes a mes nuestros hermanos de Unidos por Cristo y María. Fíjese que ellos, al igual que las iglesias, al igual que las parroquias, tienen un local. El local, pues me imagino que pagan alquiler o pagan la renta o el préstamo del banco, pagan utilidades de luz, agua, basura de la ciudad, en fin, pagan las utilidades que todos pagamos en nuestros hogares. Ellos pagan también salarios a algunas personas que trabajan pues para la radio y tienen su empleo aquí en la radio. Entonces, mis hermanos, de algún lado es que ellos tienen que sufragar sus costos de operación.
Y ahí también, si queremos expandir, fíjese que me alegra mucho cómo han ido evolucionando. Ya hay un cuartito de grabación a un lado, ya hay otro cuartito aquí atrás donde tienen un crucifijo, donde hacen exposición del Santísimo cuando es necesario. Ya están trabajando en un salón donde van a tener las asambleas. En fin, me encanta ver cómo va creciendo el ministerio, pero solo puede crecer gracias a su participación en los programas de la radio, escuchando, participando, comentando, en sus oraciones por el ministerio de Unidos por Cristo y María y en sus contribuciones financieras. Hay muchas personas que dicen, ay no, pero ¿qué les puedo dar si son $5? Me da pena dar $5. Imagínese que usted puede dar $5 al mes. En un año son $60. Si 10 personas hacen lo mismo, ya en el año son $600. Si 100 personas hacen lo mismo, ya son $6,000. Y esos son $5. Imagínese que alguien pueda decir, no, pues le voy a dar $20 al mes. En el año van a ser 240. 10 personas, 2,400. 100 personas, $24,000. Y ven cómo va creciendo con el número de personas. Hay quienes pueden dar más, hay quienes pueden dar menos. Lo importante, hermanos, es la participación. Que todos participemos en darle al Ministerio de Unidos por Cristo y María, así como le damos a la parroquia nuestra ofrenda semanal, darles a ellos una ofrenda también para que ellos subsistan. Y ustedes, hermanos, si usted hace declaración de impuestos y la hace la forma larga, todas sus contribuciones a las parroquias, al Ministerio de la Radio y a otras entidades de beneficencia son deducibles de sus impuestos, para que usted también tenga eso en consideración, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, a participar de esta campaña por el Ministerio de Unidos por Cristo y María. Con esto, mis queridos hermanos, voy a terminar el programa del día de hoy. Los veo de nuevo el próximo jueves, este jueves de esta semana, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Gracias, diácono. Dios lo bendiga. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.